Santo Domingo me dijo, ¿cierto? Ya. Tan lejos de... Pero es que no se puede manejar y tocar, pues, amigo. Y manejar, ¿no? Bueno, algo se hace. Si no hubiésemos hecho cargo de un momento, yo creo que no hubiese pasado lo que nos pasó, el fracaso, el intento, todo. ¿Es malo hablar del fracaso? Yo creo que no me hace mal. Es asumir la consecuencia de un momento y un proceso político. A muchos no les gusta hablar de eso, no les gusta aceptar que hubo una derrota. Aquí hubo una derrota política y una izquierda prestada para todo.
el mejor sociólogo ni el mejor antropólogo te lo podría explicarte este fenómeno social. Es una pregunta ya te parece capciosa, ¿eh? Esa de ¿qué chucha está peleando? No sé, weón. No sé. Pero sí lo que puedo vislumbrar que un país que despertó con hambre, un país que despertó con sueño, que ni siquiera ellos a lo mejor no tienen claro por qué pasó, o qué queremos, o qué peleamos. Y esa pregunta que tú así, chucha, sé que todavía no me la puedo responder, po. ¿Qué chucha estamos pidiendo? Yo creo que Chile no está pidiendo nada, ¿no? Que fue una consecuencia de una reacción mediante que ya la weá colapsó, hermano. ¿Cachai? Es porque ya la weá ya no podemos hacer nada, estamos viviendo en los tiempos de las salitreras, weón. ¿Cachai? Y tú me podís decir, puta, ¿por qué salitrera así? Porque existían las pulperías culiadas, te pagaban con ficha. Y iguales son las pulperías, los moles, cuáles son las fichas, las tarjetas. ¿Cachai? Todo subliminalmente, entonces es todo emprestado, toda la weá, ya nos colapsó todo, que no lo llamamos a apretarse el cinturón, no que estamos trabajando para eso, y conchetumare, y pura música, y hasta que se vio el desborde. Yo creo que para todos los que están ahí luchando por la libertad, si primero la libertad empieza por uno. Para mí la calle significa harto libertad, libertad. De esa libertad que te pueden hablarte a ti, esa libertad a lo mejor, no sé, hay formas de amarre. Lo primero es el sistema es que te amarra. Mientras yo no me amarre al sistema y nada, para mí fracaso, hay tantos tipos de fracaso. Un fracaso monetario, piensa de que estamos hablando de la libertad, de la estructura, de todo. ¿Cómo te haces cargo? ¿Cómo habláis tú a la gente de libertad cuando no habéis tenido libertad? Tenéis casa, cumplís normas, reglas, el sistema te amarra todos los días. Una modernidad así acérrima que no le interesa nada, violenta.
segregando el movimiento obrero, segregando todo tipo de ideas, individualismo, creando el individualismo en las mismas personas. Es más, weón, es más, me iría más profundamente y viendo más ese mensaje subliminal, porque existen las guarderías, los jardines infantiles, los colegios, adoctrinamientos, ¿cachai? Entonces, una sociedad que te da la entrega para que vos creéis una familia, tengáis tu casa y después cuando ya tenéis todo decís, ya cumplí todo. Y te veís con 60, 65 años, todo derrotado. Poco lo que disfruté de mi familia, más los trabajé. ¿Ah? Imagínate que cuando recién se forma esta pequeña rebelión de ideas, rebelión de sueños, rebelión de despertar, había un sistema que llevó a los milicos a la calle. Oye, para mí no sé, hablar de libertad y tener un celular, culiao, que te vale caleta de plata. No sé, pues va contra mis principios. Como gente que pasa, nos vemos unos simples guanes botados, tirados, pero con principios y ideas. No porque vos veis en la calle, no tenéis voz, no tenéis voto, no razonáis, no sois personas. Al contrario. Y que no estáis ajeno a la realidad, no estáis ajeno a no pensar, no porque viváis en la calle. Como también gente que ve, ya cabrón, después que están ahí, ya cabrón, ustedes sí que son libres. No sé, en qué aspecto seamos libres.
parte de hablar empezó de otra forma. Empezamos hablando de la violencia primero. Aquí hay gente que es consecuente frente a principios. Y hay otro, un resto de que no. No, pues. Para mí todo tipo de expresión de lucha es válida. Es válida. Es válida porque hay una idea, porque hay un explotado, hay una gente que vive en la calle, hay un compañero que se murió por falta de salud. Es todo, y todo eso, una piedra, hoy día son piedras, mañana pueden ser balas de ideas. Gente que nació para ser libre, ¿cachai? Y están aquellos que nacieron para ser autómatas, pues, weón. Hace rato que ya perdimos, hace rato ya que le perdimos el respeto a todo, a la autoridad.
versión de la historia de Gustavo. Lo que más me duele de que todos hablan puta del movimiento, de cómo vamos a salir, de cómo la weá, como queremos, pero de este fenómeno social y del que no se ha hablado y los buenos no quieren hablar, de cuántos compañeros han muerto, de cuántas mujeres que se violaron y que no quieren asumir esa weá, ¿cachai? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Gente sin ojos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? A ver. ¿En qué aspecto seamos libres? No sé. Como cuando tú tenías una olla a presión, tenías todas las malas weas así, de repente ya ¡pa! Colapsó y se abrió. Y ahora como termine, no sé.
que saber qué está pensando el leve, qué está pensando el leve.